RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto a esta hora con la doctora Paola Bustamante Suárez, directora de Evidenza Consultores, ex ministra de Estado, ex alta comisionada de la PCM en el corredor minero del sur. Doctora, muchas gracias por este contacto con Enlace Regional. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto y gracias por la invitación. Sí, doctor, estaba comentando esta situación que vive nuestro país, esta crisis política que genera incertidumbre, desconfianza, sobre todo en las inversiones. Sin embargo, hay un sector que sí se ha mantenido y que sigue siendo el motor de la economía de nuestro país, que es el sector minero, que según algunos datos que se han dado a conocer, nuestro país ha cerrado incluso el año pasado en positivo. ¿Cómo se puede entender ello, doctora? Por favor, explíquenos. Bueno, en primer lugar, la minería, como ustedes saben, es uno de los principales motores de desarrollo en nuestro país. Tenemos proyectos mineros encaminados. Lamentablemente todavía hay muchos proyectos en cartera y eso significa que tenemos mucho trabajo todavía como país para generar las condiciones para que eso suceda. También es importante señalar que debido al incremento del precio del cobre, en este caso del mineral, es que se ha logrado tener montos importantes de exportaciones, así como de incremento de generación de empleo y de mayor dinamismo sobre las actividades. Sin embargo, podría ser mucho mejor si es que la conflictividad en nuestro país se viera reducida y atendida teniendo en cuenta una serie de condiciones, como por ejemplo mirar los territorios a través de planificación del desarrollo del territorio de manera participativa, con la población, con las comunidades. Sin embargo, los resultados son alentadores y esperamos que efectivamente sigan avanzando en la medida que se den las condiciones en el país para que ello suceda. Doctora, hay una importante cantidad de millones de soles en el sector minero que transfiere en el canon, regalías, que no han sido bien aprovechadas en las zonas de influencia minera. Inclusive hay devoluciones de dinero, pero estos conflictos sociales remarcan que las autoridades locales, llámese tanto alcaldes o presidentes regionales, no están bien capacitados, o qué es lo que sucede para que no puedan invertir en sus zonas este importante dinero que reciben. Sí, si nosotros revisamos los números, aproximadamente por todo lo que implican canos y regalías, el país ha recibido más de 13.000 millones de soles. De ese monto, más de 6.000 son transferidos, 6.000 millones son transferidos a los gobiernos regionales y gobiernos locales a través del canon para su ejecución. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, principalmente estos últimos, pues no tienen el equipo, la capacidad técnica para poder sacar adelante los proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Uno de los temas más complejos es, por ejemplo, el acceso a servicios básicos. Estábamos haciendo un análisis en estos días en el Observatorio del Bicentenario y podíamos identificar que hay varios distritos mineros en el país que tienen menos cobertura de acceso a servicios básicos respecto de los distritos que no son mineros. Un ejemplo está en el departamento de Apurímac, otro ejemplo está en el departamento del Cusco, donde el porcentaje de acceso a servicios básicos es menor que los que no tienen canon y regalías. Y esto evidentemente genera malestar en la población, porque ven que esos recursos de la minería no han sido ellos beneficiados con estos recursos, ¿no? Lo que no conocen probablemente la población es que muchos de esos recursos han ido a parar a las arcas de gobiernos regionales y locales y en algunos casos no han sido bien ejecutados o han sido ejecutados en obras que la población no considera relevantes. Entonces, si la población no considera relevante y no le soluciona el problema, eso genera malestar y voltean a mirar a la empresa minera y a decir, bueno, tú solucioname el problema y a ti te toca en todo caso generar esas infraestructuras o generar estos servicios.
Y es ahí donde sucede esta problemática. Y tú mencionas algo que es importante. ¿Qué es lo que pasa a nivel de gobierno regional y local? Muchas veces es capacidades, conocimiento. Y por eso mencionar que este año es un año electoral y es una oportunidad para las regiones y los distritos es importante. Los ciudadanos tenemos que saber elegir y preguntarle a esas autoridades que además reciben canon y reciben regalías, ¿qué van a hacer con esos recursos? ¿Cómo van a solucionar los problemas de la población que es relevante? Y eso evidentemente traería como consecuencia pues que elijan autoridades, hombres o mujeres, que generen una mejor ejecución de los recursos, pero no solo pensando en que gastaron el dinero, sino que sea una inversión importante y que la ciudadanía sienta que recibe los recursos, concretamente hay evidencia de la recepción, y lo mejor sería que estén contentos con el servicio que se brinda. Ahora, Porque doctora, así debería cerrarse el tema del servicio ¿y público. quiénes serían los encargados o responsables, o a quién caería esta responsabilidad de informar a la población? ¿La empresa minera o el Poder Ejecutivo, el gobierno? ¿A quiénes recaería esta responsabilidad? A ver, yo creo que en primer lugar el gobierno tiene que informar adecuadamente a la población de ámbitos mineros, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el marco, digamos, de los acuerdos con las empresas mineras para que seamos todos conscientes de qué compromisos tiene la empresa minera con el territorio? Lo segundo, ¿cuánto de canon y regalías están recibiendo las autoridades? Y buscar que efectivamente, obviamente me refiero a las autoridades regionales, inclusive el gobierno nacional, cuánto de ese canon y regalías, cuánto de esos recursos de la minería están siendo invertidos en el territorio donde hay minerales, ¿no? Cuando mencionaba los 13.000 millones aproximadamente, 6.000 se van a la zona, digamos, que recibe el canon y regalías, que tiene de alguna manera la cobertura legal para ello, pero los otros 6.000 o 7.000 millones van al gobierno nacional para realizar obras a nivel nacional. Eso no excluye también las zonas mineras. Entonces creo que la primera responsabilidad está a nivel del gobierno, a nivel de los gobiernos nacional, regional y local, que haya una participación para la ejecución. Y lo segundo también está en la empresa minera, que dé a conocer efectivamente con fecha cierta cuándo va a pagar el canon, cuánto de regalías se está abonando, porque por ejemplo en la zona del corredor uno de los temas que sucedió es que no tenía clara la población cuándo se iba a pagar el canon. Año tras año se decía, se le preguntaba a la empresa, ¿y cuándo es que ustedes van a pagar para que nos llegue el canon? Ya el día de ayer vimos que la empresa ha señalado que ya este año está pagando los impuestos que van a servir para el pago del canon, y el gobierno ya se había comprometido en diciembre del año pasado a pagar canon este año a la zona del corredor. Por lo tanto, asumimos que este año ya se va a comenzar a pagar el canon de acuerdo a los compromisos que asumió en su momento el Ministerio de Energía y Minas a través de su viceministro. Y en tercer lugar, hay algo que es importante, es que creo que los medios de comunicación también deberían de tener acceso a la información que implique que luego ustedes puedan dar a conocer. Y actualmente en el Observatorio del Bicentenario ustedes pueden encontrar en la página, digamos, de reactivación económica y de recursos, además de extractivas, en caso minería, donde, y no solamente los medios de comunicación, sino la ciudadanía en general, cómo, cuántos recursos están llegando y a dónde y cuándo se está ejecutando. Entonces ustedes podrían identificar y también hacer las consultas y de repente dar a conocer a la población cuántos recursos está recibiendo cada distrito, cada provincia y cada región, cada departamento respecto del canon, para que la población esté enterada y a través de las diferentes actividades que se realizan con los medios de comunicación o de repente momentos de rendición de cuentas le puedan preguntar a la autoridad, bueno, ¿y en qué se gastó o cómo se está planificando ese gasto? Sí, es importante información. Ahora, doctora, ¿cómo esta situación política que estamos viviendo en crisis, hablemos ya de este gobierno que ha cumplido su 7º mes al mando del presidente Pedro Castillo, cómo perjudica el avance de las inversiones? Por ejemplo, en el sector del Ministerio de Energía y Minas hay ya 4 cambios de ministros. ¿Esto realmente perjudica los avances de las inversiones, un panorama más claro en el sector? Usted hace una reflexión
relevante y que creo que la ciudadanía es importante que la tenga en cuenta. Muchas veces se siente la situación de inestabilidad y de cambio se siente mucho más en Lima que al interior del país. Entonces probablemente la población dice, bueno, en realidad tanto cambio de ministro o ministra no me afecta. Y en la realidad es que sí afecta, y afecta muchísimo. En este momento estamos en un cuarto gabinete sin que se haya todavía llegado el séptimo mes, ¿no? Estamos todavía en el día Así 14, es. faltan 14 días para cumplir el séptimo mes. Tenemos un cuarto gabinete y 4 ministros de energía y minas y otros tantos en otras carteras que tienen un nivel de rotación similar. ¿Eso qué quiere decir? Que los ministros han estado menos de 45 días con suerte. En el caso de Energía y Minas, la ministra estuvo como mucho 8 días en la Casi no sé, cartera. sí, exactamente. El último cambio que se ha dado, ¿verdad? Entonces los 2 primeros ministros no duraron más de, en 3 meses estuvieron, digamos, en 6 meses hubieron dos ministros y en 8 días tuvimos 2 ministros también, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Afecta porque hay temas importantes que tratar en el tema minero. Por ejemplo, la política nacional de minería. Es un tema que el país está esperando hace mucho tiempo. Siendo un país prioritariamente minero, entre otros, porque hay que empujar los otros motores del desarrollo para el país, pero tenemos, digamos, una historia y una vida, además, con mucho potencial minero, y no tenemos una política nacional de minería en toda la historia de nuestro país. Entonces, sacar la política nacional de minería que estaba en discusión, fortalecer el rol del Ministerio de Energía y Minas. Cada cambio de ministro, sin viceministros, o sea, el viceministro Chávez que acaba de renunciar, ha sido el único viceministro de este gobierno y que no ha tenido mucho más de 3 meses de gestión aproximadamente, porque se tomaron mucho tiempo en designar un viceministro. Estuvo a cargo otro viceministro de otra cartera, ¿no? De otro subsector. Entonces no delimitas, no avanzas con las reglamentaciones. Tomas conocimiento de los problemas y mientras los estás conociendo ya te estás yendo. Y eso evidentemente afecta a las decisiones del propio sector, los ajustes que haya que hacer, el cumplimiento de compromisos, porque ustedes recordarán que cuando comenzó el gobierno, el primer ministro que estuvo en la cartera señaló y habló de un concepto de rentabilidad social y dijo, vamos a apostar porque todos los proyectos mineros generen rentabilidad social. Lo dijo el presidente en su Usted discurso también, ¿no? y también lo dijo. Bueno, Ujú. después de ese mensaje y que se fue el primer ministro de Energía y Minas, nadie más ha desarrollado el concepto, nadie sabe qué está detrás de la rentabilidad social. Si uno conversa actualmente y les pregunta a las nuevas gestiones de ministros de Energía y Minas, ninguno hace suya esta prioridad, ni este tema, ni este concepto. Más ha estado el sector minero preocupado en encontrar qué cosa hay detrás de este concepto, qué se quiere, más que el propio sector. Entonces vemos que no hay una política, no hay una orientación, no hay un norte en el tema minero del gobierno y cada ministro que entra tiene su propia agenda y de esa manera no avanzamos. Afecta en el cumplimiento de compromisos, afecta en avanzar con el fortalecimiento del sector. Un sector que debe ser líder en este tema, no es líder porque no tiene un norte por el cambio tan alto, en la rotación tan alta de ministros, pero además de directores generales y de todo lo que implica el cambio de funcionarios cada vez que entra un Ahora, ministro. un sector que no debe ser muy politizado, doctora, ¿no? Porque justamente este fin de semana el ex viceministro de Minas de Hidrocarburos, Jorge Chávez, ha denunciado que hay un copamiento precisamente en el ministerio y vincula directamente al partido Perú Libre. Sí, no, efectivamente, en primer lugar usted mismo ha mencionado, Jorge era, el viceministro era de Minas y de Así Hidrocarburos. es. Le comento que son 2 viceministerios, uno es el de Minas y otro es y él ha estado asumiendo el rol de hidrocarburos. Eso quiere decir que también hay un debilitamiento en hidrocarburos porque no ha habido viceministro de hidrocarburos en todo este tiempo. Entonces, todo el tema petrolero, ¿no es cierto?, está también dejado de lado. Y lo segundo, que es gravísimo, que es lo que ha denunciado el viceministro Chávez Cresta, es que hay un copamiento y en los ministerios se necesita personal calificado, personal
técnico que conozca de los temas. Eso no quita que no sean personas de confianza, ¿no, doctora? Porque siempre eso se no dice... quita, eso no quita para nada, eso no quita para nada. El tema es que tiene que rodearse de personas que saben. Yo siempre pienso que un funcionario público, y digo funcionario es porque es una persona que toma decisiones en diferentes niveles, pero es funcionario, en caso del ministro es un funcionario, el viceministro es un funcionario, tiene que rodearse de las personas que puedan ayudar a sacar adelante las propuestas que tiene el gobierno, rodearse de personas que hagan bien las cosas y que protejan al país a nivel legal, que protejan los derechos de los ciudadanos, que garanticen una inversión responsable, ¿no? Y lo que vemos actualmente es que el ministerio no tiene claro hacia dónde ir con relación a discurso del presidente y ejecución de política de gobierno respecto al tema minero. Cada ministro ha venido con un mensaje diferente o a tratar de solucionar los problemas del día a día. No vemos al equipo técnico ni al ministro planteando temas importantes para el país desde el sector minero, sino yendo solamente a las reuniones de las mesas de diálogo. El rol del ministro y del primer ministro no es ir a las mesas de diálogo, a reunirse con líderes comunales. Eso va a ser insostenible. Ayer han sido el primer ministro, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Transportes, tres altos funcionarios reunidos con 4 comunidades. Y se ha suscrito una nueva acta. Una nueva acta, y Acoporaque ha sacado un acta ayer diciendo, bueno, yo también quiero lo mismo. Y así van a venir saliendo las diferentes comunidades. Se crea muchas expectativas que no se cumplen, ¿no? Porque lo veíamos también con la premier Mirta Vázquez, que, bueno... Se creó la zona de atención especial con una resolución ministerial. Exacto. Y ayer no hemos escuchado ni una sola letra de esa resolución, ni qué significa la zona de atención especial. ¿Esto va a crear, doctora, más conflictos sociales? Sí, claro que sí. Es un hecho que va a crear más conflictos sociales. ¿Por qué? Porque el mensaje que se está dando es, si tú te quejas, yo voy, te instalo una mesa, te saco una resolución ministerial, te traigo 3 ministros de Estado, incluido el Premier, y tú dame una tregua. A mí lo que me preocupa del acta suscrita el día de ayer es que uno de los principales temas que se ha planteado en el punto 1 es que el gobierno se está comprometiendo a sacar una cita frente al Tribunal Constitucional que está habiendo una demanda que ha presentado la comunidad. Y ahí yo creo que es bien importante tener claro la separación de poderes y tener claro que el Ejecutivo no puede influir ni incidir en las decisiones del Tribunal Constitucional, ni generar expectativa de lo que lo puede hacer. Todos sabemos que no lo puede hacer, pero generar una expectativa en que el primer ministro se compromete a que va a pedir una reunión con el tribunal y que los abogados de las comunidades van a participar, es un tema bien delicado. Y eso que genera que la población sienta, entonces, que el Ejecutivo sí puede incidir en el judicial. Y no puede, porque son poderes autónomos. Exacto. Esta discusión la tuvimos en el año 2019, cuando apresaron, ¿se acuerda que la Fiscalía pidió mandato de detención para los hermanos Chávez por el conflicto que había, por extorsión, etcétera? El Poder Judicial dictó prisión, si no me equivoco, preventiva, y a quien le pidieron que se encargue de liberar a los hermanos Chávez era el gobierno. Y el gobierno dejó claro en ese momento que esa decisión no era del gobierno nacional, sino era de un poder autónomo, que era el Poder Judicial. Si ahora lo que se le dice a la población es, voy a generar un espacio para que ustedes puedan hablar con el Tribunal Constitucional, digamos, hay que tener mucho cuidado porque la población podría comprender algo distinto. Exacto. En esos compromisos, ¿no? Es muy, muy peligroso eso, como usted dice, doctor. Y finalmente, entonces, doctora, el gobierno tiene que comprender que él es responsable de la competitividad que tenemos en este importante sector que es el minero, y parece que el presidente Pedro Castillo ni idea tiene, ¿no? Con toda claridad lo podemos decir. Es responsable de la competitividad y de la sostenibilidad. Es responsable de que esos más de 53.000 millones de soles, de dólares, perdón, 53.000 millones de dólares que se tienen en cartera de proyectos,
en los cuales en el sur, ustedes puedan haber revisado, son más de 15.000 o 18.000 millones de soles entre Apurímac, Cusco, Moquegua, Arequipa, donde hay proyectos en cartera y no son proyectos principalmente para construcción. Eso genera muchísimo empleo. Pero si no se dan las condiciones, digamos, de estabilidad normativa, estabilidad jurídica, si permanentemente estamos diciendo que se van a cambiar las normas, que las normas que existen no son las más adecuadas y por lo tanto hay que hacer una reforma, entonces quienes van a invertir van a decir, entonces me espero un poquito a ver qué cambian. Es como para compartir con todos los que nos están escuchando y viendo, es como si nosotros dijéramos, yo quisiera comprar un par de muebles para mi casa. ¿Sí? Y voy y no tengo el efectivo, voy a pedirme un crédito, un préstamo para mejorar mi casa. Y de pronto el banco nos dice, sí, pero ojo, todos los días estamos cambiando las reglas de juego porque es probable que la situación empeore, entonces, o mejore, no lo sabemos, como todo es incierto, tú puedes endeudarte por un monto tal y vas a terminar probablemente pagando el doble, ¿no? Esa incertidumbre que vivimos todos diariamente cuando, por ejemplo, nos acercamos a solicitar un crédito para algo, de repente un carro, un negocio, ¿qué esperaríamos que nos diga el banco que nos va a prestar? ¿Que todos los días pueden cambiar las reglas? No nos prestamos porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, juego, es decir, sobre el tema jurídico, sobre los impuestos, evidentemente los inversionistas van a pensar mucho más si es que se lanzan a la piscina de venir a nuestro país a invertir. Como les decía, son 53.000 millones de dólares que están en juego, que están ahí a la expectativa de inversionistas extranjeros que quieren venir a invertir en el país, a contribuir a la generación de empleo, pero que también es importante señalar algo, y no quisiera quedarme sin mencionar. Si bien es cierto, hay un rol importantísimo del gobierno, que es el que debe liderar este proceso encabezado por el Ministerio de Energía y Minas, también es importante tener en cuenta que las empresas tienen que jugar también un papel importante. Las empresas deben de contribuir al desarrollo del territorio y no solamente decir, yo ya pago mi canon y mis regalías y con eso, si el alcalde o el gobernador no ejecuta, ese no es mi problema. No, eso no puede pasar. La empresa minera tiene que trabajar en la zona y contribuir con el desarrollo. ¿Y qué significa eso? Es que no toda la población trabaja en la unidad minera. No toda la población puede ser proveedor de la unidad minera, porque no es sostenible. Entonces, lo que correspondería, y ese es un debate interesante que se está generando en estos últimos meses, yo diría años, pero con estos últimos meses con mayor fuerza, y es que si las empresas mineras deberían contribuir a generar otras actividades económicas en el territorio donde están asentados. Y la respuesta es sí. Ya hay algunas experiencias en nuestro país, como en Moquegua, donde están avanzando con proyectos productivos distintos a la minería, no para ser proveedores mineros ni del sector minero, sino para desarrollarse en otros temas. Entonces, cada departamento tiene su visión y su vocación productiva. El otro día conversaba con algunas comunidades de Apurímac y me decían, en el año 2007, si no me equivoco, nosotros generamos un plan de desarrollo que nuestra visión era ser líderes, digamos, en todo lo que es papa nativa. Y de pronto no tenemos quien nos apoye. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hablamos, por qué no trabajamos el gobierno y las diferentes entidades, sociedad civil, empresa, para mirar en qué otras actividades se puede contribuir para que el territorio, efectivamente, esta minería, sea sostenible? No solamente hoy, mientras está la unidad minera, sino cuando se vaya, cuando el mineral se acabe, la población tiene que seguir viviendo y no puede regresar a la situación previa a la actividad minera, debería vivir mucho mejor. Entonces, este debate y esta discusión de si las empresas mineras deberían comenzar a mirar otro tipo de actividades económicas, a impulsar y apoyar otro tipo de actividades económicas de la mano, evidentemente, con las autoridades y la población, creo que es algo de lo que tenemos que comenzar a hablar y a discutir, porque no solamente es pago canon y regalías y como no lo saben ejecutar, entonces no hay servicio. Sí hay un rol importante del Estado, claro que sí, pero en esta lógica del valor compartido más amplio, tenemos que pensar en que las empresas juegan un rol clave y pueden ayudar a sacar adelante territorios
compartiendo responsabilidades también. Así es, importante rol entonces que queda pendiente para las empresas mineras y también al gobierno que cuente con un diagnóstico claro y la atención a este importante sector motor de nuestra economía. Muchas gracias, doctora Paola Bustamante, por este contacto. Siempre usted muy amable. A ustedes por la invitación y muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.